En el 1981 yo era el presidente de la FUPI durante la huelga del 81. Esa huelga ocurre en oposición al aumento en el costo de la matrícula, que se decreta en el verano del 1981. Lo hacen en el verano para evitar que hubiera una reacción y una movilización de los estudiantes. Pero nosotros sabíamos que ya venía el aumento desde el semestre anterior, así que fuimos haciendo actividades, organizándonos para oponernos al aumento del costo de la matrícula. Esa huelga fue una huelga bien violenta. Hubo violencia desde el primer día. Y fue bien violenta por lo siguiente, por el contexto en el que ocurre. El gobernador era Carlos Romero Barceló. Y durante su gobernación había ocurrido los asesinatos en el Cerro Maravilla en 1978. Los dos jóvenes asesinados, uno de ellos había sido universitario, el otro se pasaba en la universidad. Así que la generación de estudiantes del 81 sentimos muy de cerca ese asesinato. Y el agente encubierto, Alejandro González Malavé, que los llevó al entrampamiento, también se pasaba en la universidad, lo conocíamos. Así que fueron unos sucesos que a nosotros nos impactó muchísimo. En el 1979 se asesina a Carlos Muñiz Varela, también joven, muy cerca de la generación nuestra. Había estado en este recinto estudiando, así que era conocido por nosotros. Y fue asesinado por grupos terroristas de extrema derecha del exilio cubano, con el apoyo de la policía de Puerto Rico. Y todavía ese caso no se ha esclarecido, a pesar de que hay bastante pruebas y se tiene incluso información de quiénes fueron los que organizaron y dirigieron el asesinato. En el 1980 se asesina a Dolfina Villanueva, una madre que defiende su hogar de un desahucio. Van a sacarla de su residencia y va un escuadrón de la policía y la asesina a tiro. Una madre que no tenía en sus manos ningún arma que no fuera un machete, que lo sacó por si la agredían, y la asesinan, y eso conmovió al país. En esos días también se dio el rescate de Villa Sin Miedo. Había en el país, como ahora, pero no con la gravedad que en estos momentos se ve en el país, una crisis económica que llevó a muchas familias a rescatar terreno. Villa Sin Miedo era uno de los rescates de terreno, pero fue el más notorio, el más importante de esos rescates de terreno. Y estuvo bajo la amenaza de la agresión de la policía y de sacarlos de la finca donde estaban, como efectivamente ocurrió, pero ocurre después de la huelga del 81, ocurre en el 1982. En la policía de Puerto Rico estaba el Escuadrón de la Muerte de la policía, que estaba campeando por su respeto en el país. Estaba la ganga de Alejo Maldonado, asesinando empresarios y con el negocio y la delincuencia vinculada a esa ganga. Alejo Maldonado fue preso, fue encarcelado precisamente por eso, y otros miembros de la ganga como Julio, me olvidó el nombre del grande, Julio César Andrade. Bueno, ese era el contexto de violencia que había en el país. Así que cuando la huelga del 81 se inicia, salimos del teatro de la universidad. El movimiento estudiantil no llevó la huelga como propuesta, pero surgió de la asamblea porque el estudiantado estaba ya en un ambiente de mucha indignación y de mucha desconfianza con lo que la administración universitaria pudiera proponer y ofrecernos a nosotros. Así que el estudiantado entendió que era mejor hacer la presión y entonces negociar. Así que salimos de esa huelga y desde ese primer día empezó las confrontaciones y las agresiones de la policía contra los estudiantes. Y la primera confrontación grande ocurre precisamente en este edificio que estaba construyéndose. No se había terminado. Veníamos de leyes, después de haber marchado por leyes, estamos en Naturales, y ahí la Guardia Universitaria nos agrede. La Guardia Universitaria era un cuerpo represivo, semipoliciaco, y tenía un escuadrón de fuerzas de choque dentro, una unidad de la Guardia Universitaria que eran unas personas corpulentas, altas, igual que los miembros de la fuerza de choque, vestidos de civil, y nos agredían con cadenas, con palos, con cachiporras, con distintos tipos de artefactos. Obviamente dentro del recinto estaba prohibido usar armas, pero ellos las tenían, armas de fuego.
Así que cuando estamos saliendo de esta área de naturales en construcción, nos agrede la Guardia Universitaria, nos agrede esa unidad y los estudiantes se defienden y ahí empieza un motín. La Guardia Universitaria nos dispara y hay una foto del fotoperiodista de Claridad, Freddy Toledo, que ganó un premio porque logró captar con su foto a un guardia universitario disparando en cuclillas contra los estudiantes. Recuerdo además el guardia, porque era un guardia muy notorio, nosotros obviamente no le teníamos ninguna simpatía, era hostil hacia los estudiantes, nosotros le decíamos cuajito a ese guardia. Bueno, pues ese día termina en una confrontación y la universidad cierra el recinto, ese mismo día. El motín se generalizó por el recinto. Y luego que reabren el recinto, lo reabren con la policía y la fuerza de choque dentro. Así que nosotros tenemos que regresar al recinto, hacer la huelga en una condición en la que estaba la policía dentro, en cada pasillo, casi en cada 2 salones había una posta de policía. Y la administración emitió una moratoria que prohibía actividades estudiantiles en las áreas comunes de la universidad. Y no podían haber más de 2 estudiantes reunidos. O sea, si por este pasillo iban 3 estudiantes, eso la moratoria lo prohibía y la policía intervenía. Eso es inaudito, eso hay que recordarlo porque eso es un decreto fascista. Un decreto fascista. Bueno, pues nosotros regresamos a la universidad en esas condiciones, así que teníamos el mandato de hacer la huelga, nos lanzamos a hacer la huelga y tan pronto empezamos a hacer las actividades en la facultad, empiezan las agresiones de la policía, de la Guardia Universitaria, de esta unidad de matones dentro de la Guardia Universitaria y de la fuerza de choque, y los estudiantes se defienden, se lanzan gases lacrimógenos y se acabó las clases de ese día, porque los motines se generalizaron en todo el recinto. De hecho, ese día, al cerca de mediodía, nosotros llamamos a movilizarnos todos frente a la torre, porque ya habíamos paralizado todas las facultades. Así que llamamos a todos los estudiantes a concentrarnos frente a la torre. Y cuando estamos concentrados frente a la torre, se establece en formación nuevamente la policía y la fuerza de choque para agredirnos. Los profesores hacen un cordón y se interponen entre la fuerza de choque y nosotros. Y cuando la fuerza de choque iba a agredir a los profesores, cayó una clase aguacero, pero un diluvio que disipó aquella situación. Y allí terminó ese primer día de reapertura del recinto, ese primer día de huelga luego de la reapertura. Pero con esos motines la universidad volvió a cerrar, la administración volvió a cerrar el recinto.